Vamos a poder ver realmente un recorrido cronológico de toda la obra de Goya, desde sus primeros dibujos, desde el cuaderno italiano, hasta los últimos dibujos que hace en Burdeos. Además de ese recorrido cronológico, uno se enfrenta a una serie de temas que están presentes en la obra y que son nuestros temas, ¿no? Que son los temas contemporáneos. Sí, eso lo tiene Goya incluso desde sus inicios como siendo muy joven, ¿no? Como artista. Esa que en el fondo es universalidad, una mente universal y atemporal, o como la tiene el Bosco, ¿no? Por eso nos atrae la obra de Goya, ¿no? Yo no puedo dejar de mirar muchas veces una imagen que me está hablando de mí mismo, que me estoy viendo reflejado. Por ejemplo, un tema de actualidad, que yo creo que son los temas que hemos puesto especial énfasis en contar en la exposición. Sí. Un tema como el de la vejez. La vejez, que nos preocupa a todos, está presente en la obra de Goya desde que él tiene 45 años aproximadamente. Sí, aproximadamente. En él es una constante, pero como en todos los artistas están preocupados por el tiempo y por la muerte, y en Goya eso es evidente. Y es muy interesante porque a veces lo interpreta de una forma satírica, ¿no? Cuando dice edad con desgracias, ¿no? Por ejemplo. Así acaban los hombres útiles, que tú mismo me has dicho que en la última manifestación de los pensionistas en Madrid se hacían fotos delante del cartel de la exposición que ponía precisamente ese dibujo. Sí, es una cosa interesantísima el cómo nos reconocemos en aquella manifestación que reivindicaba las pensiones públicas, el mantenimiento de las pensiones públicas. Cuando pasaron por delante del Museo del Prado, se desviaban muchos y como un fotocall actual de estos que llamamos en las presentaciones, se hacían la fotografía delante de ese hombre, y además hace también un guiño con el título de la exposición, que es Solo la voluntad me sobra, ¿no? Es algo que rige la vida de Goya. Pero, por ejemplo, también otro tema fundamental en nuestros días, ¿no? Que es el de la violencia contra la mujer. No esperamos que un hombre de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX tenga una aproximación a un tema tan actual y desgraciadamente permanente, como es el de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, y cómo esa visión de Goya es tan moderna que no hemos podido entenderla hasta que hemos intentado verla de esta manera, ¿no? Es decir, Goya se coloca claramente en un lado, que es en el lado de las mujeres. Hay un dibujo, por ejemplo, en la exposición que podremos ver, que hace muchísimos años que no se ve, se titula Mal marido, en el que aparece un hombre a hombros de una mujer y azotándola con un látigo. O, por ejemplo, otro tema importantísimo en la exposición, que está presente en la obra de Goya desde el principio, que es el de la prostitución. Y la prostitución no entendida como un negocio, como se puede hacer, sino como una forma de esclavitud y de abuso y de violación sobre la mujer. Es tremendo, ¿no? No es algo, esa visión que muchas veces se hace de, bueno, es como se gana la vida, ¿no? Una denuncia ilustrada, porque viene de la Ilustración y de todo su grupo, pero él está dentro de ello. O otro tema que hoy en día nos puede afectar y que estará en la exposición, que es el de la violencia del ser humano, ¿no? Como las distintas formas de violencia, dejando el de la mujer aparte, que tiene un reservado, cómo la violencia está presente en la obra de Goya, ¿no? En esto que estás diciendo me gustaría señalar la idea legendaria o la idea popular sobre Goya, es que él es violento y por lo tanto hace violencia, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario, es decir, es un hombre antiviolento que está siempre luchando contra la violencia, y que incluso en el 2 y el 3 de mayo es casi un alegato, es un manifiesto de que si tú haces violencia por la mañana, matando a los franceses, por la noche los franceses te matan a ti. Y en todos los desastres de la guerra está ese equilibrio entre violentos españoles y violentos franceses, pero porque la violencia llama a la violencia. Nunca hay una justificación de la violencia. En él nunca hay una justificación. Incluso hay una violencia que es aceptada por la sociedad, que es el de la fiesta de los toros, por ejemplo, que Goya graba justo después de la Guerra de Independencia, y que cuando uno ve esas estampas o ve esos dibujos preparatorios que mostramos, uno se da cuenta que lo que late en el fondo de todas esas estampas es la violencia que existe en el ser humano. Es una forma antitaurina distinta a la actual, no tiene nada que ver, porque es muy humanista. Pero esa tauromaquia te lleva a los toros de Burdeos, en Burdeos, lejos él ya de España,
al final de su vida y los titula Diversión de España. Y las escenas son brutales, terribles, en cuanto a la violencia. Y enlaza eso también con el otro gran tema final de la exposición, que es el de la multitud y la valoración que Goya hace de la multitud. Yo creo que es el primer artista que incluye a la multitud anónima como espectadora o como partícipe de muchas de las acciones. Es como tú dices, es la multitud, somos nosotros. Son pequeñísimos detalles, pero que te van dando una imagen de un Goya muy reflexivo. Muy reflexivo, porque además, otra faceta de la exposición que está por todas partes, ¿no? Hablando, por ejemplo, del interés de Goya por la mujer y otras cuestiones también, es su interés por los niños, ¿no? Es un interés muy evidente, pero muy evidente, tanto en sus cartas a Zapater y cuando habla de sus propios hijos, como desde luego ya en sus retratos de niños, etcétera, y en los dibujos, por supuesto, expresa lo que él piensa de los niños, ¿no? Hay un dibujo impresionante del Prado, que es una vieja que por el campo va llevando a los niños a la ciudad para que trabajen, pequeñitos, y Goya pone qué necedad darles destino en la niñez, ¿no? Y otros ejemplos son contra el rigor en la enseñanza, ¿no? Cuando uno está dando latigazos al niño, que a él le habrían dado también de pequeño, ¿no? En el colegio. Y tenemos el caso por excelencia de los caprichos y las brujas, donde una sección está dedicada a las brujas que están ayudando a los pederastas, ¿no? A obtener niños y a beneficiarse de ellos, ¿no? Y eso creo que es también importantísimo porque no lo vemos en otros artistas del pasado ni siquiera del presente. Es una representación de las víctimas de la sociedad aquella, ¿no? Aparecen reflejados todos los sectores desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Es una exposición muy crítica, ¿no? Es decir, no es la representación del Goya amable, sino que es también la representación del Goya verdadero, yo creo, en ese sentido, del Goya esencial. Entonces yo creo que los museos se comprometan, que no sean meros almacenes de obras, que está muy bien mostrar la belleza y la creación del pasado, eso es fundamental, y conservarla, pero que sean también instituciones comprometidas con el mundo contemporáneo, que sean instituciones comprometidas en la salvaguarda, pero como decíamos también en la transformación de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Una institución como el Prado es educativa, surge de hecho como un lugar para formar a los jóvenes en el buen gusto, también, ¿no? Entre sus misiones, una de ellas, de las que tenía, y hoy en día debe seguir siendo la de transformar a los jóvenes. El Goya mismo dice, no he tenido más maestros que los cuadros de los grandes artistas que he visto en Italia y en España. Entonces en España es en la colección real, evidentemente, también por las iglesias y tal, pero en la colección real. Eso está ahora aquí dentro, ¿no? Y eso sigue siendo una semilla, ¿no? que pueden coger todos, no solamente los artistas que lo hacen, evidentemente, sino todas las personas, ¿no? Hasta el último día de su vida. Absolutamente. Siempre te enseña algo de ti mismo, ¿no? Hay un dibujo de Goya con el que finaliza la exposición, que es muy conocido, es de los dibujos más conocidos y reproducidos de Goya, realizado en Burdeos, uno de sus últimos dibujos, por tanto, que representa a un hombre muy mayor, con una larga cabellera blanca y una barba también muy grande, las manos pues con la artritis o la artrosis, andando con unas muletas, saliendo de la oscuridad y yendo hacia la luz. Y el título del dibujo es Aún aprendo. Bueno, pues yo creo que esa es la esencia fundamental del artista. Porque además ese Aún aprendo viene del pasado. Está en Miguel Ángel. Y clásico. Y clásico, y clásico, ¿no? A su vez. Entonces, si Goya, un artista moderno, se basa en el pasado. En el pasado, sí. Y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Y saber, y nos vuelve a decir, aún aprendo, es decir, no os olvidéis de esto. Aún aprendo, y tú también aún aprendes, ¿no? Y todos, hasta el último minuto, estamos aprendiendo.